Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado. It's a blessing to be back with you all. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Um, in the last year or so, I've fallen in love with the Latin American world. Más o menos alrededor del año pasado me enamoré del mundo latino. So I love it when I get the opportunity to spend time with you all. Así que me encanta cuando me dan la posibilidad de pasar tiempo con ustedes. So before I pray, Antes de la oración, I'm not sure if any other teachers have come through yet in 2026 under this initiative. no estoy So seguro si han tenido otros profesores hasta ahora. that being the case, things will be a bit different this time around than they were last time. Esta vez, o sea, en este año, vamos a hacer las cosas un poco diferentes. In the sense that these presentations are meant to be tailored specifically to your needs. Eso significa que esas presentaciones serán adaptados a las necesidades de ustedes. So hence why interaction is so important. Eso significa que la interacción es muy importante. Because if I don't know if you are following, then none of us can benefit. Así que si yo no sé si ustedes me siguen, nadie se beneficia. So please don't be afraid or shy to speak up if something doesn't make sense. Así que por favor no tengan miedo, no tengan vergüenza de decir algo aunque les parezca que no haga sentido. And just because of the way I operate, if no one is talking, then I'm going to pick on you to talk. Y la manera como yo trabajo, si nadie dice nada, yo le voy a buscar a alguien que me hace preguntas. Having said that, let's open with a word of prayer. Dicho esto, empecemos con oración. Dear God, Querido Dios, thank you for gathering us here today, this Sabbath. gracias por reunirnos hoy en este sábado. Many of us woke up this morning seeing events unfold around us. Muchos despertaron esta mañana viendo acontecimientos en el mundo, demonstrating the ever-changing, escalating world that we live in. mostrándonos ese mundo que está en cambio. I pray that as we study together, Mi oración es que mientras que estamos estudiando juntos, as we see prophecy fulfilling in front of us, viendo el cumplimiento de la profecía enfrente de nosotros, our hope and faith may be renewed that we are living in the final stretch of the great controversy. que nuestra fe y esperanza se aumenten en la última etapa profética de ese mundo. I thank you for the guidance and wisdom you've given us to navigate these closing scenes. Agradezco la guía y la sabiduría que nos has dado para esas alturas. And I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Y digo esto en el nombre de Jesús. Amén. So, while I received specific questions, Ok, mientras que sí me han mandado preguntas específicas, I'm going to try and weave some of my thoughts into our discussion today, and hopefully some of your questions will get answered. voy a combinar con la respuesta de vuestras preguntas algunos de mis pensamientos. However, a question that came up and has come up No obstante, una pregunta específica que surgió y sigue surgiendo revolves around
the implications of the Sunday law and what we're studying with regards to our salvation. Tiene que ver con las implicaciones de la ley dominical y las implicaciones que tiene con nuestra salvación. I could have decided just to not answer that question, but I'd like to give a reason why I won't. Podría haber decidido simplemente ignorar esa pregunta, pero me quiero dar una explicación por qué. As we go through the Sunday law period, Como nosotros estamos atravesando el periodo de la ley dominical, there's a specific work that God's kingdom has. hay un trabajo específico que tiene el reino de Dios, Which is, if I can put it simply, to stand still and observe. que consiste en, si lo puedo decir en palabras simples, quedarnos quietos y observar. Observe the seventh kingdom, Observar el séptimo reino and from there build and see what we can learn can apply to us. y de ahí mirar y construir lo que se aplica a nosotros y que podemos aprender. Our salvation is clearly an important question for us as individuals, Nuestra salvación claramente es una pregunta importante para nosotros como individuos, but it's my suggestion that at least for now, pero sugiero que por lo menos por ahora it can be a distraction. puede ser una distracción. And more important for us to understand Y más importante para nosotros, para entender, is to be sure we understand what the Sunday law is and is about. es comprender de qué se trata la ley dominical y qué es ella, With regards to how it came about. en referencia a cómo llegó a ser. Because if we don't understand that correctly, Porque si no entendemos esto correctamente, then we have no basis to try and understand salvation. entonces no tenemos base alguna para comprender la salvación. These concepts are built on top of each other. Esos conceptos están construidos uno encima del otro And salvation, y la contrary salvación, to how we've learned about it growing up, al contrario de lo que hemos aprendido en el pasado, is not a straightforward thing to understand. no es un asunto fácil o directo que se pueda comprender. It's very much part of those steps along the journey that we need to understand things before we understand it. Tiene que ver más bien con todos esos pasos durante ese viaje que tenemos que comprender primero para comprenderlo luego. So I'm going to spend more time dealing with how we can be sure that the Sunday law was July 18. Así que voy a invertir más tiempo en tratar de comprender por qué nosotros tenemos certeza que la ley dominical es el 18 de julio and what the various parts are that make up the Sunday law movement y and kingdoms at the end. cuáles son las partes que hacen el movimiento de la ley dominical y los reyes al fin del mundo. Elder Parminder's done several studies recently, Anciano Pamela condujo varios estudios últimamente trying to demonstrate why Revelation 17 is important if we're going to understand the Sunday law. tratando de demostrar por qué Apocalipsis 17 es importante para comprender la ley dominical. And so I know I'm the first teacher to come around and go through these concepts. Yo sé que aquí para usted yo sería el primer maestro para ese tema, But the idea is that as the other teachers come round, they go through the same things
and it becomes enlarged in our minds what we're talking about in Revelation 17. Pero la idea es que luego vienen los otros maestras de esa serie y las cosas ya se van, van a ponerse más firmes y más claras en nuestras mentes. So at the ICM at the end of 2025, Entonces, en el Campamento Internacional, finales de 2025, various teachers went through what we'll say are definitions of the symbols in Revelation 17. varios profesores hablaron de lo que llamamos los símbolos, la definición de los símbolos de Apocalipsis 17. So it might seem, I don't know if this will translate well, monotonous that we are going over the same thing again and again. Pueda que parezca monótono que repetimos lo mismo vez tras vez, But repetition deepens the impression. pero la repetición profundiza la impresión. So in Revelation 17, we have this story Entonces en Apocalipsis 17 tenemos esa historia about John being shown a woman de Juan que se les mostrado esa mujer, una mujer, and this woman has a mission y esa mujer tiene una misión and it needs certain things to accomplish that mission. y necesita algunas cosas para cumplir su misión. So if we take a step back Así que si nos demos un paso para atrás and define these symbols in a way that makes sense for us, y definimos los símbolos para que todo eso haga sentido, and I ask you, when you read about that woman, what's a good definition that works for you? y yo les pregunto ahora, cuando hablamos o leemos sobre esta mujer, ¿qué es una buena definición de ella que les hace sentido? So not application, No me refiero a aplicación, but definition. pero me refiero a definición. So if I were to define a chair Si yo tendría que definir una silla as something that provides support for someone who is sitting down, que sea una cosa que da apoyo a alguien que toma asiento, I'm looking for this definition of this symbol in Revelation 17, like that. así que de la misma manera yo busco una definición de ese símbolo en Apocalipsis 17. Does anyone have a definition they've heard or one that they understand that they're willing to share? ¿Quién quiere compartir una definición que ha escuchado o que tiene por sí mismo? Adelante, personas. Matthias, I saw you unmute. Matías, adelante. Entidad con ideología. Repítelo. Entidad con ideología. Ah, yeah. An entity with an ideology. I appreciate that I'm writing in English. I apologize. Disculpen que anoto todo en inglés. But as Matty put, he's suggested that way to understand this woman is an entity, something with ideas that has a worldview. Entonces, como Matías dijo, es algo que, alguna entidad que tiene una ideología, una vista, una comprensión del mundo. So We have an someone important question. Yeah. We have someone I was who just wrote about an to read answer. that. Yeah. You can Do you decide want to to, take it now. Or... yeah, I want to take it now. Okay. So Mildred says, it used to be a church, but as I understand, it is now an entity with an ideology because it's more applicable to dispensations, or is that not the case? So Mildred's pointed out something important.
Mildred apunta a algo importante. is that we would typically apply the symbol of the woman as a church, Típicamente aplicaríamos el símbolo de la mujer a iglesia. so we would say woman equals church Mujer equivale a iglesia in application. en su aplicación. But before, what we are doing when we define it as an entity with an ideology Pero antes de definirlo como entidad que tiene una ideología, is we're saying before we even make that application to church, o sea, antes de que siquiera hagamos esa aplicación a la iglesia, as Mildred said, we want to look for a definition that's universal across dispensations. como dijo Mildred, necesitamos una aplicación que es apta a lo largo de diferentes dispensaciones. So hypothetically, Entonces, hipotéticamente, even if the application of the word was a church in all 7 dispensations, aunque sería la aplicación correcta la mujer siendo iglesia en todas las 7 dispensaciones, which it's not, lo que no es, we would still benefit from having a core definition of what this thing is. aún así sería de beneficio tener una definición qué es esa cosa en su sustancia, en su núcleo. So when Matthias said that it's an entity with an ideology, Entonces, cuando Matías dijo que es una entidad con ideología, does anyone have any idea why he felt it's important to say that it has an ideology? ¿alguien tiene una opinión por qué él dijo que es importante decir que tenga ideología? Why even mention these ideas? ¿Por qué siquiera mencionar esa parte que tenga ideología, ideas? Why couldn't we just stop and say this woman is an entity? ¿Por qué no basta decir esa mujer representa a una entidad? From what you read in Revelation 17, what gives you that impression that this woman deals with ideas? De lo que leen en Apocalipsis 17, ¿qué le da esa convicción que esa mujer tiene que ver con ideología? So Solange has said in the chat, Solange dijo en el chat, because this is what is going to share with the rest of the world. porque esto es lo que se comparte con el resto del mundo. So this entity wants to share something or wants to spread something with the waters, which are the people or nations or tongues. Entonces, esta entidad quiere compartir algo con las naciones, con los pueblos, lo que son, pues, las lenguas, los idiomas. It has a world view about how society should be run. Tiene una idea, una ideología, cómo la sociedad debería funcionar. And it wants everyone to follow in its steps. Y quiere que todos sigan sus pasos. So when we read about drinking from the wine of the cup of this entity and etc., cuando leemos entonces sobre tomar el vaso, el vino, etcétera, esa entidad, we know that it's important that this entity spreads their ideas. De ahí sabemos que es importante que esa entidad puede compartir sus ideas. And then when we talk about it being an entity, y luego, hablando de que ella es una entidad, we could put church here. Podríamos decir iglesia aquí. Church with ideas. Iglesia con ideas, convicciones. But if someone in their own words can tell me,
Pero si alguien en sus propias palabras me puede decir the point that Mildred made about why putting church here wouldn't help us. ¿por qué no nos ayudaría, como dijo Mildred, decir en este lugar iglesia? And why entity is a better word. ¿Y por qué la palabra entidad es mejor? Editor. If you're there, I'd like to hear your opinion. Si estás, Edita, me gustaría escuchar tu opinión. Creo que sería muy limitante decir solamente iglesia. I think it just would be too limiting if we say church. So for these definitions, Entonces, para esas definiciones, if we're going to benefit or learn something, para beneficiarnos de ello o aprender algo, we need to be as specific as we can, tenemos que ser lo más específico posible. but if it gets to a point where being specific starts being unhelpful, Pero en cierto punto, ser específico puede llegar a ser no ayudar más. then we need to be as vague as we can. Y en ese caso necesitamos ser lo más vago posible. So it's this No, balancing. Yeah. Vague es no específico, que es lo opuesto de no específico. General. Vago, sí. Yeah. Vago o inespecífico. Yeah, Okay. okay. So it's this balance that we have to use. Entonces, ese balance que necesitamos aplicar. Are we to find the right sweet spot of generalness and specificness? Necesitamos encontrar ese punto equilibrado entre ser muy específico y ser vago. So I hope that's clear for everyone what this woman is at its core. It's something Espero- that has ideas that it wants to spread. Espero que todos entienden que es esa mujer en su, de manera básica, alguna entidad con una ideología, con ideas. Does anyone have any questions about the woman? Not application, just what it is, first and foremost. ¿Alguien tiene pregunta hasta ese punto sobre la mujer? No que es ella, sino en su, no la aplicación, sino en su esencia o definición. Okay, I'll take that as a no. So if that's the case, Bueno, si eso es el caso, this woman wants to spread their ideas and control everyone they can. esa mujer quiere compartir sus ideas y controlar a todos. And so it's going to go about looking for, as the verse puts it, or the chapter puts it, ahead. I don't know if you want to take the question. I think it came in Yeah. late. Yes, sure. Do you want to translate that? Yes. My question is if Ellen White committed an error. Sorry for asking late. No, that's fine. So as we read through Ellen White's writings, Leyendo Elena White, she's going to jump to applications in a lot of the cases. ella en muchos casos, ella directamente va a la aplicación. Because she's going to observe a specific dispensation Porque lo que ella hace es observar una dispensación específica and make comments about that particular dispensation. haciendo comentarios acerca de esa aplicación específica o dispensación. So if you read the opening verses of chapter 17, Revelation 17, Si lees los primeros versículos de Apocalipsis 17, we're pointed in the direction of it talking about the fifth dispensation.
vemos que nos dirige hacia la quinta dispensación. And in that fifth dispensation, what is Y the la- relationship that we have there? ¿Y qué es la relación que vemos en esa quinta dispensación? So who are the two players that we have in that dispensation? ¿Quiénes son los participantes de esa quinta dispensación? We have a woman, Una mujer. and that application of the woman is who, Mildred? Y Mildred, ¿cuál sería la aplicación de esta mujer en la quinta dispensación? Church, she says. The papacy, Yeah, el papado, so the church. la iglesia. And Ellen White is going to talk about this church during the 1260. Y Elena White hablaría sobre esta iglesia durante los 1260 años, Because she has a specific worldview about what she expects the end of the world to look like. porque ella tiene una visión específica como el fin del mundo sería. So the question is whether Ellen White made a mistake Entonces la pregunta si Elena White cometió un error, but I'd suggest that when reading her statements about the woman, la respuesta es si leemos lo que ella dice sobre la mujer, we should be mindful of what context she's talking about. deberíamos tomar en cuenta el contexto que de que ella habla. And the context she's talking about is the context of this 1260. Y el contexto es el tiempo de los 1960, when that entity was a church. True. cuando esa entidad era de verdad una iglesia. Where the Millerites get caught up, get tripped up, Donde los milleritas tropezaron is when they now take that fifth dispensation cuando ellos ahora toman esa quinta dispensación and expect the resurrection to look exactly like that. y con la expectativa que la resurrección sería exactamente así. So I'm not sure if you've seen any studies about the symbol of eighth in Revelation 17. Si habrán visto estudios sobre el símbolo 8 en conexión con Apocalipsis 17, which essentially points to the resurrection of this fifth beast que básicamente apunta a la resurrección de la quinta bestia in the seventh dispensation. en la séptima dispensación. And there's two perspectives one needs to decide as to which is correct. Y hay dos entonces perspectivas y uno tiene que tomar una decisión cuál es la correcta. Is this resurrection talking about the papacy coming back as the woman? ¿Se refiere la resurrección al papado volviendo como la mujer? Or is it talking about something else? ¿O se refiere a otra cosa? I won't go into what that something else is, No voy a entrar en lo que es esta otra cosa o esa alternativa. so whether Ellen White made a mistake Entonces, si ella cometió un error, is at which part? entonces debería ser visto o en relación a la pregunta, ¿en qué parte? Is it when she described the fifth dispensation as the woman being a church? Es cuando ella describe la quinta dispensación cuando la mujer era una iglesia. I'll say she was correct. Yo diría que ella estaba en lo correcto. Did Adventism and the Millerites get it wrong when thinking about what the final dispensation is going to look like? Y la segunda pregunta, los milleritas o adventistas erraron cuando ellos dijeron cuál era su visión sobre la última dispensación. My suggestion is
Without proving it, no. Mi sugerencia es, sin probarlo ahora, no. So what we try to do when we look at this definition of entity with an ideology Entonces, lo que tratamos de hacer cuando queremos probar esto, que la mujer es una entidad con una ideología, is find a definition where we're going to look in all 7 dispensations es encontrar una definición aplicándola a todas las 7 dispensaciones not just the 5th one, y no solamente la quinta. and see what that entity was. Y ver qué era esa dispensación. And my suggestion is if you look hard enough in 1, 2, 3, 4, Y mi sugerencia es, si miremos detenidamente you're not going to see a church. en 1, 2 y 3 y 4, no veremos una iglesia. You'll see a different variation of this entity. Veremos o verías una variante de esa entidad. I don't know if that answered your question. Maybe not. But No sé, Mildred, si eso respondió a tu pregunta, tal vez, ¿no? Yes, thank you so much. so if that's the case, yeah, Matthias? Sí, escucha. En Brasil escuché que en el sexto reino sí había una mujer, más no una bestia. ¿Correcto? So what I also heard recently is that in the 6th dispensation, there is a woman, but no beast. So we'll get to that. Vamos a llegar a esto. Let's first try and understand what a beast even is. Antes de ello, intentemos entender qué siquiera es una bestia. So this woman that's going to try and take over the world, Entonces, esa mujer que intenta controlar el mundo, what does she need? ¿qué es lo que necesita? If she's going to do an effective job, she needs something. What does she need? Para poder hacer un buen trabajo efectivo, ¿qué es lo que ella necesita? You can give me a verse or just from your memory conceptually, the thing that she's looking for. ¿Me pueden dar un versículo o lo que recuerdan, algún concepto, alguna respuesta? I could give my opinion for an hour. Podría dar mi opinión durante una hora, But I don't think it's going to be beneficial. pero no creo que sería de beneficio. So there's this a hand only, up. yeah. So this only works if we all work together. But yeah, Iris, your hands up. Esto aquí solo funciona si todos trabajemos juntos. Pero adelante, Iris, por favor. Necesitaría una bestia que comparte su ideología. So she would need a beast that shares her ideology. Why a beast? ¿Por qué necesitaría una bestia? So why can't she just do it alone? Because she already has her own ideology. ¿Por qué ella no lo puede hacer independientemente, ya que tiene su propia ideología? Iris. Cuando dije que tenga su ideología, me refiero a la ideología de la mujer, no a la ideología propia. Es decir, tendría la ideología de la mujer y que ella habría hecho propia. No sé si... What I meant is that this beast needs the ideology of the woman. Okay, so that's what the beast needs. But my question is, what does the woman need? Está bien, eso es lo que la bestia necesita, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que necesita la mujer?
Unfortunately, I am not an artist like our resident elder. Desafortunadamente no soy artista como otros, So my beast doesn't look too beautiful. así que mi bestia no se ve muy bonita. I'll get to the comments in the chat. Ya voy también a atender a los comentarios por escrito. But essentially, we read about this entity riding a beast with 7 heads. Básicamente leemos que esa entidad está montada sobre la bestia con 7 cabezas. So we know that this woman needs a beast if it's going to accomplish its purposes. Así que sabemos que la mujer necesita una bestia para poner en práctica sus propósitos. And so the question is, what does this beast provide to the woman? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que la bestia provee a la mujer? And Calvin wrote Y Kelvin dice, that she doesn't have political power. es que ella no tiene poder político. So she needs political power if she's going to rule a political society. Entonces ella necesita poder político para gobernar a una sociedad política. For years, we learnt a specific catchphrase. Por muchos años aprendimos una frase. You can translate that. The personal is political. Ese eslogan, lo personal es político. And what that teaches us Lo que eso nos enseña is that you have these people in a society, tienes esas personas dentro de una sociedad and the way to control them, y cómo controlarlos, the way their lives are shaped and molded, cómo sus vidas son formadas is through politics. es a través de política. The political system El sistema político is the thing that determines the life the individual will have. determina la vida del individuo. So the woman wants to control these people, Así que la mujer quiere controlar esas personas, so she needs something political, with political power. por ello necesita algo político, algo con poder político. And so Matthias wrote Matías dice, that she needs to control a political institution. ella necesita controlar a una institución política. And this comes to a discussion about what this head and this beast are. Y eso nos lleva a la discusión qué es la cabeza, qué es la bestia. So if you have Revelation 17 open in front of you, Así que si tienes Apocalipsis 17 frente a ti, and perhaps you want to give me a verse, or you can just describe it to me. tal vez alguien me puede dar un versículo o describírmelo. What does John say these heads are? ¿Qué es lo que dice Juan acerca de las cabezas? ¿Qué son? So your head is your symbol. La cabeza es tu símbolo. What is a head in the chapter? Pero en ese capítulo, ¿qué es una cabeza? I'll give you a clue. It's in verse 9. Le doy una clave, es en versículo 9. Matías, 7 montes. Say ¿no that te entiendo again. muy bien? Repítelo. 7 montes. 7 mountains. So you have 7 heads, and we're told that there are 7 mountains, Que son 7 reyes. Which are 7 kings. 7 kings. So when we read these kings, Entonces, cuando leemos acerca de esos reyes, cuando leemos reyes, this is where we need to be very careful.
es donde tenemos que tener mucha cautela. Is John saying 7 individuals, people, ¿Acaso dice Juan que son 7 individuos? or is he saying 7 institutions? ¿O habla de 7 instituciones? Where I live in the United Kingdom, Donde vivo yo, en Reino Unido, we still have a monarchy, aún tenemos una monarquía. and that monarchy is an institution. Y esa monarquía es una institución. An institution can be defined in various ways, Lo puedes definir de diferentes formas, but one way of looking at an institution pero un punto de vista acerca de una institución is a system with enduring formal rules and laws. es un sistema que tiene leyes y reglas que son duraderas, With specific regulations and etc. con regulaciones específicas, etc. Another way of defining institution Otra manera de definir institución is simply an organization. es que simplemente es una organización. So when I talk about the monarchy Así que cuando hablo de la monarquía as an institution, como una institución, how we look at that monarchy is that there are certain rules and norms that define this system. es que, como la vemos, es que hay ciertas normas y reglas que definen ese sistema. So that throne that our king is going to sit on Entonces, ese trono que va a ser ocupado por el rey has certain powers to it. viene con ciertos poderes. The current king in the United Kingdom El rey actual en el Reino Unido is King Charles. es el rey Carlos, But as soon as Charles sat on that throne, pero ni bien él subió al trono, it stops being a person, an individual that you picture walking down the street. deja de ser un individuo, una persona que tienes en mente, como por ejemplo descendiendo por la calle. That title king Ese título de rey symbolizes the entire institution of the monarchy. es un símbolo de la institución completa de la monarquía. So this, just from the wording that John uses by pointing out these kings, Entonces, simplemente mirando a las palabras que usa Juan apuntando a esos reyes, I hope we can see that these heads are not 7 people. espero que veamos que no son 7 personas. It's specifically an institution, Específicamente se trata de una institución, but the institution in a nation that has the most power. pero la institución de una nación que tiene el máximo poder. So if we were to think of a kingdom, Entonces, pensando en un reino, there may be the army, pueda que, bueno, hay, por ejemplo, el ejército, there may be schools and universities, hay escuelas, hay universidades, and all these things are institutions in their own right. y cada una es una institución con sus derechos. But the woman wants the thing with the most power. Pero la mujer quiere la cosa que tiene el poder máximo. So she's going to look for a king, Por ello, ella busca un rey, not the person, no la persona, the institution, pero la institución, the seat of government. el asiento de gobierno. So when we define this head, Entonces, al definir esa cabeza, a definition that's been floated in the movement una definición que existe en el movimiento is that it's a political institution with power.
es que la cabeza es una institución política con poder. Not just any old institution, No cualquier vieja institución, but specifically political, because that's how you shape the lives of the personal. sino específicamente una institución política, ya que ella tiene la posibilidad de influenciar o formar la vida de las personas. So you have these two things. You have the woman Entonces tienes esas dos cosas, la mujer, and I've used the picture of a seat of power, a throne. y yo usé ese símbolo de un asiento de poder, o sea, el trono, This just being the seat of power. el asiento de poder. And so this woman is going to look for this throne, Entonces esa mujer mira hacia el trono. but before we move on, does that make sense of what this mountain and king are, what this head is? Antes de continuar, ¿hace sentido lo que es esa montaña, lo que es esa cabeza? Separate to each other Independientemente, before we start talking about them coming together. antes de que nosotros continuemos hablando de cómo se juntan. Calvin's written something in the chat. Ok. Lo traduzco. I translate. Kelvin dice, pero no es una institución con 7 reyes u organizaciones. Las 7 cabezas es una referencia a la vez de Daniel, ¿correcto? Que es una muestra cómo Satanás ha utilizado en la historia bestias para que esa entidad pueda cumplir su papel. Ok. Translation. But it's not an institution with 7 kings or organizations. The 7 heads are a reference to the beast of Daniel, correct? Which is an example of how Satan has used beasts throughout history so that this entity can fulfill its role. So, one of William Miller's rules Una de las reglas de Guillermo Miller is that if you want to understand a subject, you bring all the pieces together about that subject. Si quieres entender un tema, tienes que juntar toda la información sobre ese tema. And you bring them line upon line, and then you get a full picture. Y los coloca línea sobre línea y obtendrás una imagen completa. But what you have to do before you do that Pero antes de ello, is you have to understand that one story you're looking at tienes que observar esa historia que estás estudiando in isolation. aisladamente. Because what you can end up doing Porque lo que pueda que acontezca is using some other source to define the thing that you're trying to understand. es que puedes llegar a usar otra fuente para definir la cosa que quieres entender. So if we can come to a conclusion in Revelation 17 on its own, Si podemos llegar a una conclusión en Apocalipsis 17 independientemente and then look at Daniel and understand Daniel on its own, y luego observar Daniel y entender Daniel independientemente, then we can be sure that we are consistent if the answers align. entonces podemos tener certeza que si las respuestas se alinean, If there's no contradiction. si no hay contradicción. If we end up using one to define the other, Si terminamos usando uno para definir al otro, then we have no safety net or any source of a surety that there is consistency, because we end up manufacturing that consistency. no tenemos seguridad que hay consistencia porque estaríamos produciendo esa consistencia. So we'll get back to, I guess, the point that you're alluding to.
Pero vamos a volver a ese punto, ¿cuál creo que estás refiriéndote? ¿Al cual? Once we define what a head is and what a beast is. Una vez que hemos definido qué es una cabeza y qué es una bestia. There's a hand up, there's a comment. Yeah? Solange? Separate from the concept of methodology that you share with us now, Independiente del concepto de metodología que acabas de compartir con nosotros, I think so that it's not correct to use Daniel to explain Revelation 17. pienso que no es correcto usar Daniel para explicar Apocalipsis 17. I mean, Daniel 2 have only the history of the fourth kingdom, Porque Daniel 2 solamente cubre la historia de 4 reinos, but not not of the seven. y no habla de todos los 7. This is correct. ¿Es correcto? So what we can see from what Solange said Lo que podemos ver de lo que dice Solange is that Daniel 2 is going to talk about 4 kingdoms. que Daniel 2 habla de 4 reinos Revelation 17 is going to talk about 7. y Apocalipsis 17 habla de 7. Just by the fact that the numbers are different, Solo el hecho de que los números sean diferentes, we can see that the two authors or the two prophets have two different perspectives of looking at the great controversy. nos da a entender que los 2 autores tienen perspectivas diferentes acerca de la gran controversia, Because they both want to make different points, porque quieren hacer diferentes puntos. so again, added to what Solange said, and I guess what I said, Y entonces, añadiendo a lo que dice Solange, y creo que lo que yo también dije, we can't use Daniel's perspective to understand the points that John is trying to make. no podemos usar la perspectiva de Daniel para entender los puntos que Juan quiere hacer. But once we understand their perspectives, there shouldn't be a contradiction between them. Pero una vez que entendemos sus perspectivas, creo que dejan de haber contradicciones entre ellos. I hope that makes sense. You got your hand up, Calvin? Espero que haga sentido. So there was first a comment from Iris in the okay. chat, perhaps, and then Kelvin. Iris said, because Iris's comment is about the women, I just want to finish with Calvin. That's okay. Y ya que el comentario de Iris es acerca de la mujer, prefiero primero terminar con Kelvin, si le parece bien. Kelvin, adelante. Ya, creo que quizás se malentendió mi comentario, ¿no? Perhaps my comment was not understood correctly. Yo no estaba diciendo que para entender Apocalipsis había que entender Daniel o buscar esa vinculación. I was not trying to point out that you need one to understand the other. Sino que como estamos llevando el estudio y se están colocando los significados para la interpretación tanto de mujer como de cabezas. But as we conducting this study and trying to understand the significance of these symbols, y llegamos al punto de que cabezas es cuando nos vamos al versículo habla sobre reinos y montañas. Llegamos we come to the point where we understand the meaning of the heads, the mountains. Entonces, mi pregunta iba orientada a que, o mi comentario iba orientado a que si son 7 cabezas, los cuales tiene la bestia. So my question was, is it 7 heads that the beast has? Y en el estudio se está mencionando que es
una institución con poder político, because we came to the conclusion in the study that it's an institution with political power, que no es una institución con 7 presidentes o con 7 organizaciones, and it's not one institution which consists of 7 presidents or 7 institutions. Yeah. sino que mantiene la idea base de Daniel cuando habla de la bestia con los cuernos, But instead, it maintains the same idea of Daniel, speaking of this beast with the horns. y era más o menos mi comentario que iba, que no era una entidad o no era una institución con un conglomerado de integrantes, sino tomando la referencia de Daniel. Ese era mi comentario. So my question was, is it like one entity with different sub-institutions, so to speak, or is it several? So what I wanted to do, or I'm trying to do, Lo que intento hacer is we will answer that question, I hope. espero que vamos a llegar a responder esa pregunta. But first, I want to try and understand this idea of heads separate to the beast. Pero primeramente quiero entender el concepto de la cabeza independientemente de la bestia. And then, as we go next to the beast, Y luego, cuando vamos a hablar de la bestia, we can see the relationship between the heads and the beast, to your question. entonces vamos a poder ver la relación entre las cabezas y la bestia. O sea, vamos a ir a tu pregunta. The first thing that I guess we would need to acknowledge La primera cosa creo que tenemos que estar de acuerdo is what the woman wants, what the woman needs, sorry. es qué es lo que la mujer necesita. And she needs in each of those 7 dispensations, En cada una de esas 7 dispensaciones, ella necesita, if she's going to control the world, si ella quiere controlar al mundo, she's going to look for an institution with power. ella busca una institución con poder. Now, whether that institution listens to the woman or not Ahora, si esa institución escucha a la mujer o no, is the story of the beast. esto es la historia de la bestia. So, Iris, you had a comment? Entonces, Iris, tu comentario, por favor. Gracias, Curti. Tiene relación con, creo, como entendí la pregunta de Kervin. So it's in relation to Kevin's question. Escribí que la mujer necesita primero el asiento de poder antes de poder llegar a los reyes. So I wrote that the woman first needs a seat of power before she gets to the kings. Antes de que ella llegue a los reyes, dijiste? Just confirming. Sure. So she said yes to your confirmation. That's what she was saying. I think so, yes. So, Iris, there's this woman, Esa mujer. and my question was, when John says kings, Y mi pregunta era, cuando Juan dice reyes, is he talking about the people that are kings, ¿está hablando de las personas que se convirtieron en reyes? or is he talking about this crown, this seat of power? ¿O habla de esa corona, ese asiento del poder, as the thing that the woman needs? como la cosa que la mujer necesita To be able to access the citizens. para poder acceder a los ciudadanos? So there's 2 steps. Here's your woman. Entonces tenemos 2 pasos. La mujer primero.
Step 1, Step 2. And if Step 2 is to rule the citizens, Y si el segundo paso consiste en gobernar a los ciudadanos, we're trying to understand what Step 1 is. tratamos de comprender cuál es el primer paso. So when you said, Iris, that the woman needs something before she can access something, could you reframe it in this story here? Entonces, cuando tú dijiste que la mujer necesita algo para poder gobernar, ¿puedes decirlo nuevamente en esa lógica aquí? Mi pregunta guardaba relación con la de Kervin, no con lo que tú habías expuesto, Curtis. La mujer necesita primero el primer paso, el que ha colocado ahí. Necesita el asiento, necesita primero. Okay, yo quería preguntar, I was trying to ask in reference to what Kelvin said. So I was wondering what the first steps are. Mm-hmm. So how I understand it, como yo lo comprendo, is that these 7 kings, these 7 heads, which are 7 mountains, which are 7 kings, son 7 montañas, que son 7 cabezas, que son 7 reyes, are what the king needs. I mean, what the woman needs, sorry. eso es lo que la mujer necesita. So she needs a king Necesita un rey to rule the citizens. para poder gobernar a los ciudadanos. And this king Y ese rey is not an individual, no es un individuo, because as people, we have no power to rule citizens. porque como personas no tenemos el poder de gobernar a los ciudadanos. But institutions, systems have power to rule people. Pero las instituciones sí tienen el poder para gobernar a las personas. The institution that has the most power in a kingdom Y la institución con el máximo poder dentro de un reino is the office that a queen or a king sits in. es la oficina donde está sentada el rey o la reina, The throne, el trono, the monarchy, la monarquía. at a generic sense. Estamos hablando de una forma genérica. Does that make sense, Iris? ¿Hasta ahora te hace sentido, Iris? Sí, tiene sentido, Curtis. Yes, it does. So the story at the beginning of the chapter. Sorry to interrupt you, Curtis. I need to Sure. ask a question. Yeah, go for it. Disculpa por la interrupción. Necesito aquí hacer una pregunta. So, are you saying that the kings of the earth that commit fornication with the woman ¿Estás diciendo que los reyes que cometen fornicación con la mujer, Revelation 17 put those kings at a panoramic view rather than a dispensational? que Apocalipsis 17 lo pone en una vista panorámica en vez de dispensacional? So before getting to fornication, panoramic, dispensational, all that, Antes de ir a todo esto, panorámico, dispensacional, fornicación y todo esto, let's just first understand this idea of what the woman wants and needs. primero tratemos de entender lo que la mujer necesita y quiere. If this is clear, this relationship that, or the moving parts, you have a woman, you have institution, and you have citizens, Y eso está claro. Si esas partes son claras, que tienes una mujer, tienes instituciones y tienes el pueblo, now we can start talking about fornication and adultery.
Recién entonces podemos hablar sobre fornicación y adulterio. But in fact, before we do that, Pero de hecho, antes de hacerlo, a question to you all tengo una pregunta para todos. is that this king that's been created to serve the people, Ese rey que fue creado para servir al pueblo, morally, what is it? Is it good or is it bad? en términos de moralidad, ¿es bueno o es malo? Before the woman ever interacts with it, Antes de que la mujer interactúe siquiera con esa institución, is it good or is it bad? ¿es bueno o es malo? So Solange says bad. Solange dice malo. Why? Why do you say it's bad? ¿Por qué dices que es malo? You refer to the seven kingdoms, Any right? of these kingdoms, any of them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que sea de esos 7 reinos. Oh, Just that's there's this kingdom that's been created to serve the people. Ese reino creado para servir al pueblo. This De bad por woman sí. this bad woman is not controlling it yet. Cuando la mujer mala todavía no lo controla. My question is, before the woman ever starts controlling that kingdom, is it good or bad? Mi pregunta es, antes que la mujer comience a controlarlo, ¿ese reino es bueno o es malo? well, before they start to the women start to control them, they are good, I think. Entonces pienso que sí, antes de que la mujer lo controle, creo que es una entidad buena. So Solange says good. Anyone else? ¿Alguien más quiere opinar? I would say it depends. Diría que eso depende. Depends Okay, you on, can't say it depends. It No, can only eso- be good or bad. Eso no es permitido, solo puedes decir malo o bueno. all right. Before Well, women, I'll say I'm forced to say it's good. Me estás forzando de decir que es bueno. okay. Anyone else? Iris says good. Okay. So I specifically framed my question Bueno, hice mi pregunta de esa manera específicamente to try and give you a hint. para darte una clave. This throne, this government, Ese trono, ese gobierno, is created for what purpose? fue creado para qué propósito? To serve the people. Para servir al pueblo. It's created to serve. Fue creado para servir. So it has to be good O sea que tiene que ser bueno, because its job function is good. porque su función es buena. I'm talking about this generically, Hablo about de eso any kingdom that exists in the world. de forma genérica de cualquier reino que existe en el mundo. But at the beginning of the chapter, Pero al comienzo del capítulo, to Raymond's question, a la pregunta de Raymond, John and the angel are going to have this discussion, Juan y el ángel tendrán esa discusión. and we need to answer for ourselves Y para nosotros mismos necesitamos responder. is when the angel says that these kings have committed fornication with the woman, the great whore, En el momento que el ángel diga que esos reyes cometieron fornicación con esa ramera, are they talking generically, as in across all dispensations? ¿está hablando de forma genérica a lo largo de todas las dispensaciones? Or are they talking about one specific dispensation? I'm going to suggest the 5th.
o está hablando de una dispensación específica, yo diría la quinta. So we've got to an hour and a bit. So we'll pause here Vamos a hacer una pausa porque ya estamos encima de una hora and then pick up in our second study. y luego, después de una pausa 15 minutos, vamos a continuar con el segundo estudio. Just to summarize what the question we're closing with is, Solamente haciendo un resumen de la pregunta con la cual estamos terminando en esa hora. is that Revelation 1 and 2, Revelation 17 verse 1 and 2, Apocalipsis 17, 1 y 2. is the angel saying to John, I'm going to show you the judgment of this great whore, ¿Acaso el ángel cuando dice te muestro el juicio de la gran ramera that the kings of the earth have committed fornication with? con la cual los reyes de la tierra han cometido fornicación? In that specific verse, En ese versículo específico, when it says kings of the earth, cuando dice reyes de la tierra, is it talking about these 7 kings, ¿está hablando de esos 7 reyes? or is it talking about the kings that existed in a specific dispensation? I'm going to suggest the 5th. ¿O se refiere a los reyes dentro de una dispensación específica? Y yo sugiero que sería la quinta. To summarize what we've gone over, Entonces, para resumir de lo que hemos hablado, we've just defined 2 symbols, or tried to. acabamos de definir solamente 2 símbolos. The woman, La mujer, before any application, we could say it's something that has ideas, antes de cualquier aplicación, podemos decir que es algo que tiene ideas, a worldview, una ideología, and it wants to control the world. y quiere controlar al mundo. But the way to access the citizens of the world Para la manera o la forma de cómo pueda acceder a los ciudadanos del mundo is to take over the political institution that orchestrates the citizens of the world. es a través de empoderarse de la institución política que controla a los ciudadanos del mundo. So there's all these political institutions with power, Entonces hay todas esas instituciones políticas con poder, but it specifically wants a head. pero ella específicamente quiere una cabeza, Which the angel and John are going to define as mountains or kings. lo que el ángel o Juan definen como montañas o reyes. So we spent a bit of time trying to understand Entonces hemos usado algo de tiempo para comprender whether when it says kings, it's talking about individual people, si cuando habla de reyes se trata de personas, individuos, or is it talking about the institution of kingship? o se refiere a la institución de la monarquía. And so it was my suggestion that it's talking about the institution of kingship. Entonces mi sugerencia era que aquí se refiere a la institución de la monarquía. Because Justinian in 538 as a citizen, as a person, Porque Justiniano en 538 como individuo, como ciudadano, was useless. He had no power. no tenía poder alguno. But Justinian the king Pero Justiniano el rey had power. sí tenía poder. Because it's no longer Justinian the individual, Porque ya no se trata de Justiniano el individuo, it's Justinian the king, the institution. es Justiniano el rey, la institución. So we can take that concept Podemos entonces usar ese concepto and we just spent a bit of time trying to explore this process that this
I've called it this bad woman goes through to be able to rule the citizens. Simplemente hemos usado algo de tiempo para entender ese proceso que necesita atravesar esa mujer mala para gobernar a los ciudadanos. Before that woman ever gets to the king or that throne, that seat of government, Antes de que la mujer jamás llegue a la sede de poder, I want to suggest that it is inherently good. It's designed with a good job function. what is designed with a good? This seat of government, this throne. Sugiero que esa serie de poder, ese trono, de por sí es bueno. I'm not talking about a literal throne. I hope you know that. Espero que entiendan que no estoy hablando de un trono literal. I'm using it as something that represents the kingship. Lo uso como algo que representa a la monarquía. The seat of power. La sede o el centro de poder. And we'll pick it up when we meet again in however minutes Marco says. Ok, y continuaremos entonces ahí en 15 minutos. Let's Thank close you. with a word of prayer. Cerramos con oración. Dear God, Querido Dios, thank you that we can move slowly, gracias que tenemos el tiempo de avanzar lentamente, that we have the liberty and the freedom to do that. que tenemos la libertad y de hacerlo. I pray that as we move slowly, we may not make mistakes, Quiero pedirte que nos ayudes a no cometer errores and that we can all move together. y que podamos avanzar juntos. I thank you for your patience and I praise you. Amen. Te agradezco por tu paciencia y te alabo. Amén.